¿Debe el Banco Central de la República Argentina vender hasta el último dólar para defender el valor del peso? Veámoslo. Desde el mes de julio, la demanda de activos argentinos por parte de sus propios ciudadanos y por parte de los extranjeros se ha reducido con fuerza. Se ha reducido con fuerza por lo que ya hemos explicado en vídeos anteriores. Por un lado, por la perspectiva de victoria electoral del peronismo en las elecciones provinciales de Buenos Aires y también en las elecciones de medio término de finales de octubre. De momento ya se ha producido lo primero, veremos si termina ocurriendo lo segundo. Y por otro lado, porque el legislativo se ha unido para reventar, para destruir el superávit presupuestario, aprobando continuamente medidas que incrementan el gasto público sin ni siquiera dotar aumentos de recaudación que permitan financiar ese mayor gasto público. Como a tenor de estos dos hechos se ha incrementado la probabilidad de que el plan económico de Javier Milei, asentado fundamentalmente sobre el superávit fiscal, termine saltando por los aires, pues entonces la demanda de activos argentinos, los activos argentinos que quieren tener los propios argentinos o los extranjeros, se ha reducido con fuerza. Y eso se traduce en un incremento de la prima de riesgo, en un desmoronamiento del mercado bursátil y también en una depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar. Y sobre este último punto quiero hablar. Y es que el actual esquema cambiario, diseñado en el mes de abril a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, establece dos bandas cambiarias, una banda cambiaria inferior y una banda cambiaria superior. La banda cambiaria inferior establece el valor máximo que puede llegar a tener el peso frente al dólar, mientras que la banda cambiaria superior establece el tipo de cambio mínimo que puede marcar el peso frente al dólar. Pues bien, durante los últimos días y como consecuencia de esa caída de la demanda de activos argentinos, el peso se ha depreciado adicionalmente frente al dólar y ha tocado a la banda superior. Y en esa banda superior, tal como estaba establecido en el esquema cambiario desde el pasado mes de abril, el Banco Central ha de comenzar a vender sus reservas en dólares para frenar una depreciación adicional del peso. Lo que hace el Banco Central es vender dólares y recomprar pesos a cambio de esos dólares que está vendiendo. Ahora bien, ¿hasta cuándo va a seguir el Banco Central vendiendo dólares para sostener el tipo de cambio entre el peso y el dólar? Esa es la gran pregunta que se formulan muchos ahorradores argentinos y que respondió recientemente el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista online. Escuchen las declaraciones de Luis Caputo, que se han hecho muy polémicas en redes sociales. Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente, y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Se va a vender hasta el último dólar de que dispone el Banco Central para defender el techo de la banda. Estas declaraciones de entrada han escandalizado. Estas declaraciones, como digo, han generado mucha controversia porque parece que estamos ante un caso de intervencionismo clarísimo en el mercado cambiario. A continuación voy a exponer algunos motivos por los que creo que esta política puede ser bastante problemática para la economía argentina. Pero antes de ello también quiero explicar por qué en sí misma no es una política necesariamente disparatada ni antiliberal. Cuando se dice que el Banco Central está vendiendo sus dólares a cambio de los pesos, parece que de alguna manera se esté desprendiendo de un activo a cambio de nada, que esté regalando los dólares a cambio de nada. Pero no perdamos de vista que los pesos son pasivos del Banco Central. Por tanto, lo único que está haciendo el Banco Central con esta operativa es recomprar su propia deuda con sus propios activos. Sí, el Banco Central pierde activos, las reservas en dólares, pero también destruye pasivos, también reduce su deuda, los pesos. El caso no deja de ser muy distinto de cuando la Reserva Federal efectúa una restricción cuantitativa. En una restricción cuantitativa lo que sucede es que la Reserva Federal deja vencer
los títulos de deuda pública que previamente había comprado contra la emisión de dólares. Al dejar que esos títulos de deuda pública se amorticen sin comprar nuevos títulos de deuda pública, lo que sucede es que el Tesoro le entrega dólares a la Reserva Federal para cancelar esos títulos de deuda. Es decir, el activo de la Fed se reduce, porque tenía deuda pública y ahora se la han pagado, pero su pasivo también se reduce, porque está recibiendo dólares en cobro de esa deuda pública, que son el pasivo de la propia Fed, y por tanto se reduce su activo y su pasivo, tal como está sucediendo con el Banco Central de la República Argentina. Se reduce el activo por el lado de los dólares y se reduce el pasivo por el lado de los pesos. Y esto, como digo, en principio podría tener sentido. Una oferta monetaria bien regulada no es aquella que mantiene la cantidad ofertada de dinero completamente constante, es aquella que adapta la oferta monetaria a los cambios de la demanda monetaria. Es decir, que si aumenta la demanda de dinero, si aumenta la demanda de dinero que quiere tener la ciudadanía, la oferta monetaria ha de aumentar, porque si no nos enfrentaríamos a una deflación. Y al revés, si se reduce la cantidad de dinero que demanda la población, que quiere tener la población, la oferta monetaria se ha de reducir, porque si no nos enfrentaríamos a una inflación. Y eso es aparentemente lo que está haciendo ahora el Banco Central de la República Argentina, reducir la oferta monetaria en pesos como consecuencia de la caída de la demanda de pesos. Vamos, que proteger el valor de la moneda que emite un banco central, como su pasivo, es la principal de las misiones de ese banco central mientras siga existiendo. Claro, si no existiera estaríamos en otro mundo, pero si existe, su obligación es evitar tanto la inflación como la deflación inducida desde el lado monetario. Muchas personas otorgan una importancia prácticamente nula a que el peso, en este caso, se deprecie frente al dólar. Dejemos que flote libremente el peso y que se deprecie todo lo que se tenga que depreciar, pero no perdamos de vista que eso, en última instancia, no deja de ser un incumplimiento de las obligaciones que, en este caso, el Banco Central de la República Argentina, podría ser cualquier otro banco central, está asumiendo hacia el tenedor de pesos, hacia su acreedor como tenedor de pesos. Que el peso pase a valer la mitad frente al dólar es a efectos prácticos equivalente a que el Banco Central haga una quita del 50% sobre su deuda, y por tanto eso no puede ser irrelevante. Vamos, no creo que nadie o prácticamente nadie dijera pues que el Tesoro pague los pesos o los dólares que tenga que pagar sobre sus bonos emitidos en pesos o en dólares. Si tiene que pagar el 100%, que pague el 100%, y si no, que pague el 90%, el 80%, el 60%, el 20% o el 10%. Que la magnitud de la quita de los bonos del Tesoro sea la que tenga que ser, ¿es irrelevante? Pues obviamente no lo es, porque te estás cargando la confianza, la credibilidad del emisor de esa deuda, en este caso el Tesoro, y en el caso del peso, el Banco Central. Y como no es irrelevante, tiene sentido que el Banco Central, cualquier Banco Central del mundo, trate de estabilizar el valor de su divisa, es decir, trate de evitar tanto la inflación como la deflación, y en ese sentido el tipo de cambio es uno de los canales a través de los cuales se manifiesta esa inflación y por tanto uno de los canales que la política monetaria tiene que colocar en su radar para estabilizar el valor del peso. Dicho esto, la política de estabilización cambiaria ha de ser una política intertemporalmente consistente, es decir, una política que sea creíble de cara a los agentes económicos, porque si los agentes económicos no creen, no confían en esa política cambiaria, pues entonces terminará fracasando. Y es precisamente en este sentido en el que cabe interpretar las declaraciones de Luis Caputo. Luis Caputo está quemando las naves de cara a la opinión pública para persuadirlos de que el esquema monetario cambiario actual no se va a modificar, tratando, por tanto, de que el público confíe en la credibilidad, en la sostenibilidad de ese esquema monetario cambiario. Pero a su vez la gente también descuenta que Luis Caputo está diciendo eso justamente para alcanzar ese fin. De tal manera que, en última instancia, lo que vuelve consistente intertemporalmente a un esquema monetario cambiario no son tanto las declaraciones de los políticos que lo administran, aunque obviamente si Luis Caputo hubiese salido a decir
que no van a vender muchos más dólares, pues entonces todos entenderíamos ya que ese esquema monetario cambiario va a morir en el muy corto plazo y que por tanto ya no tiene ninguna credibilidad de cara al futuro. Pero, como digo, la credibilidad sostenida de ese esquema monetario cambiario en el futuro no depende tanto de las declaraciones de sus políticos, eso puede ser una condición necesaria, pero desde luego no suficiente. Otra condición tan o más necesaria que la anterior es que ese esquema monetario cambiario no genere distorsiones en la economía lo suficientemente graves como para que terminen siendo insostenibles para un equipo de gobierno que justamente por eso termine decidiendo en el futuro modificar el esquema monetario cambiario porque no esté dispuesto a seguir soportando esas distorsiones. Y en este sentido, ¿cuáles pueden ser los principales problemas que puede terminar generando este tipo de ventas masivas de dólares para defender la banda superior del actual esquema monetario cambiario? En primer lugar, ¿cuenta el Banco Central con dólares suficientes para recomprar todos los pesos que desde aquí hasta como mínimo las elecciones de medio término a finales de octubre se le van a querer vender? Porque si no cuenta con suficientes dólares para ello, en algún momento las ventas masivas de pesos contra dólares terminarán rompiendo el esquema cambiario. Y si los agentes económicos son conscientes de ello, son conscientes de que perseverando en sus ventas de pesos reventarán el esquema cambiario, entonces esas ventas masivas de pesos contra dólares no se frenan, sino que se aceleran. Entonces, esa es una primera pregunta. El equipo económico encabezado por Luis Caputo dice contar con 22.000 millones de dólares en reservas de libre disposición, reservas que no forman parte de los encajes bancarios que están destinados a proteger la capacidad de reembolso de los depósitos en dólares hacia los argentinos. 22.000 millones de dólares a un tipo de cambio de 1.500 pesos por dólar supone absorber potencialmente alrededor de 33 billones de pesos, que es más de la mitad de toda la base monetaria en sentido amplio de la Argentina. Es decir, parece que si es verdad que el Banco Central cuenta con esas reservas de libre disposición de 22.000 millones de dólares, el Banco Central cuenta con una capacidad de fuego, con una potencia de fuego bastante grande para absorber buena parte de toda la oferta monetaria existente en pesos. Ahora bien, ¿está el equipo económico dispuesto a hacer frente a las consecuencias que supondría absorber toda esa oferta monetaria en pesos? Esa ya es una duda más razonable, porque ¿cuáles serían esas consecuencias? En segundo lugar, que se reduciría mucho la oferta monetaria en pesos, y esto puede parecer algo muy positivo de entrada, pero recordemos que la economía argentina está ahora mismo, desde el mes de junio-julio, metida en un estancamiento o más bien contracción económica como consecuencia del apretón monetario que decretó este mismo equipo de gobierno para hacer frente, para contrarrestar la caída de la demanda de dinero que tuvo lugar en la Argentina por el riesgo electoral. Esto ya lo explicamos en un vídeo anterior. Durante las últimas semanas ese apretón monetario se había felizmente relajado, de tal manera que los tipos de interés internos en pesos habían empezado a caer. Pero claro, si ahora se reduce tantísimo la oferta monetaria en pesos, eso equivale a un nuevo y mayor apretón monetario del que se había experimentado, es decir, la economía argentina volvería a sufrir mucho más de lo que ya estaba sufriendo. Los tipos de interés en pesos tenderían a subir mucho más, porque si no hay pesos prácticamente disponibles, no te los van a poder prestar a bajos tipos de interés. Y cuando digo no te los van a poder prestar, me refiero también al Tesoro argentino, que tiene que refinanciar vencimientos de deuda pública en pesos. Si no hay pesos que se le puedan prestar al Tesoro argentino, el tipo de interés al que va a ser capaz de refinanciar el vencimiento de su deuda en pesos será muy alto. Por supuesto, el Tesoro podría refinanciar esa deuda colocándosela al Banco Central. El Banco Central podría emitir nuevos pesos para refinanciar al Tesoro en condiciones baratas, pero dejando de lado que esto es algo que Javier Milei con razón aborrece, la monetización de la deuda pública, si al final volvemos a emitir pesos para refinanciar la deuda pública, no se habrá contraído la oferta monetaria en pesos contra dólares, en cuyo caso el Banco Central sí se estaría desprendiendo de un buen activo, los dólares, simplemente para adquirir
un mal nuevo activo, la deuda pública pagadera en pesos. ¿Y qué supone que la calidad del activo del Banco Central se deteriore? ¿Qué supone que en el activo del Banco Central haya menos dólares y potencialmente más deuda en pesos? Pues por un lado supone que la capacidad que tiene el Banco Central de suministrar liquidez en dólares al sistema bancario argentino se deteriora. Si el Banco Central tiene muchos menos dólares de los que venía teniendo, los bancos privados que tengan deuda en dólares, depósitos en dólares, tendrán menos capacidad de acceso a líneas de liquidez en dólares para hacer frente al reembolso de sus depósitos. Y eso podría, potencialmente al menos, generar una crisis de confianza entre algunos depositantes argentinos hacia su sistema bancario, porque ese sistema bancario es una banca que está hoy por hoy respaldada por la liquidez en dólares, por las reservas en dólares que tiene el Banco Central de la República Argentina. Y por otro lado, si el Banco Central también tiene menos dólares, entonces la capacidad de pago en dólares que tiene el Estado argentino, por ejemplo, sobre otros de sus pasivos, sus bonos denominados en dólares, se reduce. Es decir, que quemar reservas en dólares para reducir pasivos en forma de pesos, lo que hace es incrementar el riesgo, es incrementar la insolvencia relativa de los pasivos en dólares del Tesoro argentino. De ahí, por cierto, que se haya realimentado el aumento del riesgo país sobre los bonos denominados en dólares. Es verdad que esto último es algo que se puede solucionar o parchear si el Tesoro consigue refinanciar los vencimientos de esa deuda en dólares por otras fuentes de financiamiento exterior, como por ejemplo la línea de crédito de la que ya se está empezando a hablar del Tesoro estadounidense al Tesoro argentino. Pero si eso no llegara, tengamos presente claro que vender reservas en pesos lo que hace es incrementar la insolvencia percibida de la deuda en dólares del Tesoro y por tanto el coste de financiación en dólares del Tesoro argentino. Con lo cual son todas estas circunstancias, el apretón monetario adicional que supondría retirar cantidades masivas de pesos de la economía a día de hoy y por tanto la consecuente subida de tipos de interés que estrangularía aún más financieramente a muchas familias y empresas argentinas, las dudas que pueden empezar a surgir sobre la liquidez en dólares del sistema bancario argentino y también el incremento, al menos potencial, si no se alcanzan otras fuentes de financiación, del coste de financiación en dólares del Tesoro, son todas estas circunstancias derivadas de la venta de reservas en dólares para sostener el tipo de cambio del peso, lo que pueden llevar a muchas personas a pensar que el esquema monetario cambiario actual no va a ser sostenible en el tiempo, quizá en el corto plazo o como mucho después de las elecciones de medio término en octubre. Y si eso terminara sucediendo, es decir, si por ejemplo después de las elecciones de octubre se revisara el esquema monetario cambiario, se elevara muy sustancialmente la banda superior del esquema cambiario y por ejemplo el dólar se fuera a 1.700 o 1.800 pesos, entonces tengamos en cuenta que todas las ventas de reservas que habría efectuado previamente el Banco Central a 1.500 pesos por dólar supondrían pérdidas para el Banco Central, porque habría estado recomprando sus pasivos a un precio mucho más alto del que estará en vigor, del que se mantendrá en vigor en el futuro. Habría sobrepagado por sus pasivos y por tanto se habría descapitalizado en términos netos. Se habría desprendido de un activo, el dólar, que vale 1.700, 1.800 pesos en el nuevo esquema monetario cambiario, a cambio de retirar solo 1.500 aproximadamente pesos por dólar. Por tanto, cada venta de un dólar le habría supuesto una pérdida de 200, 300 pesos. Insisto, si el nuevo tipo de cambio que se mantuviese después de las elecciones fuese de alrededor de 1.700, 1.800 pesos por dólar. Y claro, descapitalizar el Banco Central es de nuevo una forma de minar la credibilidad a largo plazo de ese Banco Central. Como muy bien ha explicado muchas veces Javier Milei, la capitalización del Banco Central es un ancla de credibilidad del valor del peso y por tanto de lucha contra la inflación. Y en consecuencia la descapitalización del Banco Central es todo lo opuesto. Pero claro, también es verdad que después de las elecciones nos podríamos encontrar en un escenario macroeconómico completamente distinto al que acabo de describir. Podría suceder que en las elecciones de octubre la Libertad Avanza obtuviese un buen resultado electoral,
un resultado electoral bastante decente. Incluso, pongamos por caso, hoy por hoy es poco probable, pero imaginemos que obtiene un resultado electoral espectacular. En ese caso, lo que sucedería es que la demanda de activos argentinos se dispararía. La bolsa volvería a aumentar, la demanda de bonos argentinos volvería a subir y, por supuesto, la demanda de pesos se incrementaría. Claro, si tú has reducido mucho la oferta monetaria en pesos y la demanda en pesos se incrementa todavía más, lo que tendrás será una exacerbación del apretón monetario que estás generando ya en estos momentos. Van a faltar cantidades ingentes de pesos, con lo cual el tipo de cambio se te atrasará, es decir, se establecerá en un nivel en el que la economía argentina, al actual nivel de precios internos de la economía argentina, no sería competitiva, y además el tipo de interés interno aumentaría todavía más, es decir, a unas cotas absolutamente asfixiantes. La respuesta a ese escenario debería en principio ser muy sencilla. Si aumenta la demanda de pesos, pues aumenta la oferta de pesos para evitar una sobreapreciación del tipo de cambio y una subida excesiva de los tipos de interés. Porque además, por cierto, eso le reportaría ganancias al Banco Central. He recomprado pesos a 1.500 pesos por dólar y ahora estoy emitiendo pesos a 1.300 pesos por dólar. Por tanto, he obtenido una ganancia de aproximadamente 200 pesos por cada dólar vendido y luego recomprado en el mercado. Pero no perdamos de vista que, al menos en teoría, según el esquema monetario cambiario vigente, no se van a emitir pesos contra dólares, salvo que se toque la banda inferior, que hoy por hoy sería una banda a un tipo de cambio extraordinariamente apreciado e indeseable para que la economía argentina crezca. Dicho de otra manera, aun cuando se alcance el mejor escenario posible, y es que la Libertad Avanza consiga un buen resultado electoral y resurja la demanda de activos argentinos, si ahora te pasas comprando pesos, vendiendo dólares, o bien en el futuro vuelves a emitir pesos, contradiciendo las reglas internas del esquema monetario cambiario que estás intentando defender, o te van a faltar muchísimos pesos para que la economía argentina pueda funcionar correctamente. Por consiguiente, si bien yo no me opongo en absoluto en principio a que el Banco Central pueda tratar de estabilizar el tipo de cambio vendiendo dólares y recomprando pesos, mucho cuidado con la consistencia o falta de consistencia del esquema monetario cambiario actual. Que el Banco Central pueda hacer eso y que en ocasiones pueda ser beneficioso que haga eso, no significa que siempre lo sea y que en consecuencia lo sea en las circunstancias actuales. Hay algunas ventajas de hacerlo, pero también hay muchos inconvenientes de hacerlo, como ya ocurría con la política monetaria que se aplicó antes de las elecciones provinciales de Buenos Aires y que al final, a posteriori, con el diario del lunes, podemos decir que desde un punto de vista político y económico hizo netamente daño, no le reportó ninguna ganancia electoral al gobierno y probablemente sí le restó votos, agravando en consecuencia los miedos de que el peronismo regrese al poder. Y cuidado, en este punto no existen soluciones mágicas ni sencillas. Una alternativa que podría explorar el gobierno es modificar ya mismo el esquema monetario cambiario. Por ejemplo, permitir que el peso flote hasta cotas más elevadas, los 1.700, 1.800 o incluso 2.000 pesos por dólar que mencionaba con anterioridad. Pero esa decisión también comporta riesgos. Comporta riesgos de que a corto plazo tengas un fogonazo inflacionista y eso te merme apoyo electoral, y desde luego también comporta riesgos de que el esquema monetario nuevo que simplemente tampoco sea creíble, porque si lo hemos modificado a poco que nos han achuchado vendiendo pesos para comprar dólares al Banco Central, el Banco Central ya cambia de inmediato las reglas de juego que él mismo había establecido en abril. ¿Por qué no puede volver a suceder eso si seguimos vendiendo masivamente pesos para comprar dólares en el Banco Central, ahora a un tipo de cambio de 2.000 pesos por dólar? Vamos, que cualquiera que diga el equipo económico no se entera porque la solución que deberíamos estar aplicando ahora mismo es muy clara y muy sencilla, desde luego está desbarrando. Ahora mismo el equipo económico, y como consecuencia del hundimiento de la demanda de activos argentinos por la perspectiva del riesgo electoral de que regrese el peronismo al poder, ha de escoger sí o sí entre malas opciones. Y la cuestión a plantearse es cuál de esas malas opciones es peor. De hecho, de cara al futuro,
no para el muy corto plazo preelectoral, sino para los próximos 2 años, el quilombo monetario cambiario actual debería recordar la absoluta necesidad de que Argentina se termine dolarizando y cerrando el Banco Central. La economía argentina no puede seguir funcionando con una moneda que colapsa cada vez que hay riesgo de que el peronismo regrese al poder. Y aquí hago mías las palabras de Emilio Ocampo, uno de los economistas que inspiraron a Javier Milei para defender la dolarización de la economía argentina y el cierre del Banco Central. Una política que, por cierto, es muchísimo más compleja que meramente intercambiar dólares por pesos a través del Banco Central. Que sí, eso forma parte de cualquier esquema de dolarización, pero no es ni mucho menos suficiente. La dolarización también implica reconvertir todas las deudas y todos los activos del sistema financiero que estén denominados en pesos a dólares. Y si eso no se hace, canjear por dólares una parte del circulante en pesos no te dolariza la economía ni te proporciona en absoluto los beneficios de la dolarización. Como digo, hago mías las palabras de Emilio Ocampo sobre la necesidad de enterrar el peso y cerrar el Banco Central. Como no me canso de repetir, va a requerir muchos más dólares sostener una moneda basura, el peso, que darle curso legal al dólar. Hay que terminar con la ficción del peso. No tener moneda es muy costoso para la economía, porque tener el peso es como no tener moneda. Y resulta evidente que mientras el votante argentino siga adicto al populismo, no hay oportunidad de que tengamos una moneda sana. Precisamente se vuelve a comprobar que por mucho que sanees el presupuesto, por mucho que recapitalices el Banco Central, el peso es y seguirá siendo una moneda basura porque su demanda no puede ser estable en tanto en cuanto el riesgo político institucional de que regrese el peronismo al poder e instrumentalice el peso para financiar al tesoro generando inflación es un riesgo que no desaparece de la Argentina. Y por eso, y como volvemos a comprobar durante estas semanas, hay que destruir el peso y el Banco Central.